¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes de este día, lunes 2 de diciembre, ya son las .noticias. Y para comenzar esta semana informativa, la primera semana de diciembre, tenemos en el estudio a Lidia Casas. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Y vamos a comenzar hablando de la violación de derechos humanos a las mujeres, particularmente durante este estallido social. Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Mucho revuelo ha causado, por ejemplo, la intervención de las tesis, que ha dado la vuelta al mundo, que ha sido un tema que ha estado en todas las ciudades de este país, pero ellas se refieren, de hecho se llaman las tesis, porque lo que dice este himno feminista, que fue presentado el 25 de noviembre, el día en contra de la violencia de la mujer, está basado en estudios y también en este dato de que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, durante este estallido social ha habido 93 casos de violencia sexual hacia mujeres por parte de órganos del Estado. ¿Qué le parece a usted esta cifra? Bueno, yo creo que es una cifra alta. Son hechos que no aparecen como hechos aislados, sino como patrones de conducta, que uno debe entenderlos como la fuerza policial, los agentes del Estado han venido reprimiendo y cómo esa represión tiene ciertos sesgos de género. ¿A qué me refiero con eso? Hay formas de violencia que solamente se ejercen respecto de unos grupos y de una forma determinada o que afectan desproporcionadamente, por ejemplo, a las mujeres. Ese es el caso de la violencia sexual. Esto no es nuevo. Nosotros lo vimos en el año 2011, durante las protestas del movimiento estudiantil, en que mujeres fueron desnudadas en algunas comisarías, en Rancagua, por ejemplo, que chicas fueron manoseadas en los buses de carabineros, pero hoy día lo que cobra es la masividad, la sistematicidad de esa conducta y que tiene que ver con una forma especial de degradación, humillación y menoscabo. Entonces, cuando ocurre desde Arica a Punta Arenas, uno no puede hablar de un hecho aislado. De hecho, se dice que el 95% de los casos por violencia sexual tiene que ver con desnudamiento forzado, con revisión de genitales, golpes, burlas, humillaciones y amenazas de violación al interior de las comisarías, por ejemplo. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Resulta que nosotros en los medios de comunicación, ¿usted cree que nosotros hemos invisibilizado estos casos? Absolutamente. Ustedes han invisibilizado la violencia sexual, también los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que conforme a los estándares internacionales son constitutivos de tortura. Y eso es lo que ha estado pasando. Dos, porque de alguna manera también hemos naturalizado distintas formas de violencia. Hay formas bastante simbólicas que están puestas sobre la mesa, que son muy, muy violentas y que denotan unos niveles de agresión en lo simbólico de lo que significa ser mujer o no dentro de una cultura como la nuestra. Y yo quiero hacerlo particularmente cuando uno piensa lo que le ha pasado a la población LGTBI dentro de esta represión y particularmente en violencia sexual. Cuando uno piensa en el caso de este chico que fue agredido sexualmente en Pedro Aguirre Cerda, en esa comisaría, lo hace no necesariamente porque él haya estado en un lugar determinado, sino porque es gay, porque es homosexual y por lo tanto lo que hay un castigo es a su condición de gay. Lo mismo ha pasado, y lo han dicho defensores públicos, respecto a algunas mujeres que son lesbianas y que las han mantenido desnudas por más tiempo que mujeres heterosexuales. Entonces, de eso no hablamos de las otras violencias, y estas violencias vienen gradualmente manifestándose en nuestra sociedad. Quizás un ejemplo de ello ha sido, digamos, el Pastor Soto u otros que se han manifestado públicamente en canales de televisión y que son bastante humillantes y que menoscaban la dignidad, por ejemplo, de la población LGTBI de este país. Lidia, usted hablaba de ciertas formas de violencia que nosotros hemos aceptado, digamos. ¿Qué sería, por ejemplo? Por ejemplo, la idea de plantear, estoy refiriéndome a algunos dichos, por ejemplo, del antiguo ministro de Educación, Santelice, cuando él hablaba de que él a su hijo lo creía como tigre y por eso no estaba un condón, sino que 2 condones. Ah, y que son unos campeones, eso era lo que decía. Son campeones, son hijos de tigre, digamos.
hay algo allí que va colocando la sexualidad y la superioridad de la sexualidad como un elemento, digamos, naturalizado en la sociedad. Si lo llevamos, por ejemplo, perdón, al caso de las mujeres, si esto fuera al revés, seguramente no sería la misma reacción, no se les llamaría campeonas. No se les diría campeonas, una serie de fórmulas que se van repitiendo y una y otra vez, a veces con periodistas, a veces con políticos, claramente. Estoy pensando en esa muñeca que para estimular la economía. Para estimular la economía, donde había de todo. Había desde la centroizquierda, por así decirlo, hasta, digamos, el mundo de derecha. Y a todo el mundo le pareció muy cómico. Pero cuando tú regalas una mujer, digamos, de plástico y hablas de la estimulación, es la utilización de la sexualidad y de la sexualidad femenina como una forma que denota y denigra. Podemos hablar también de las agresiones a ciertas colegas, que por ejemplo en Fiestas Patrias se dio mucho en despachos en vivo, que habían personas que pasaban por atrás o que francamente las tocaban frente a cámara. Pero ahí ya no es una violencia simbólica, ahí es directamente una forma de violencia y es como que es un descriteriado, pero no hay un rechazo a esas formas de tratar a las mujeres. Bueno, estamos hablando con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Lidia, ya sabemos que hay al menos 93, casi 100 casos de violencia sexual. ¿Hay alguna manera en que los tribunales, por ejemplo, podrían interceder por estos casos? Bueno, en esos casos lo que hay son querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto va a resultar en algunos casos en que hay posibilidad de identificar quién fueron los perpetradores, especialmente cuando fue en algunas comisarías determinadas. Uno tendrá que mirar las responsabilidades individuales, pero también las jerárquicas y las institucionales. Entonces, hay una posibilidad de verdad de no pensar que aquí va a haber un clima de impunidad frente a este tipo de hechos y yo creo que tenemos que esperar qué es lo que va a pasar con aquello. Yo creo que es más difícil cuando esto ocurrió en la calle, algunas mujeres, algunos supermercados en contextos de violencia de otra naturaleza y donde fueron militares quienes realizaron este tipo de acciones. Y va a ser importante reconocer de parte de los tribunales que las vivencias y los testimonios de las víctimas va a ser central en la posibilidad de investigar y eventualmente sancionar estos hechos. Y ahí a lo mejor habría que hablar también del proceso en el que se hacen estos juicios, porque obviamente hemos hablado bastante antes, digamos, de este estallido social de tema victimización, en el que tienen que volver a relatar, digamos, todo lo que pasaron. A lo mejor ahí podríamos también, hay que ver cómo funcionan los protocolos, digamos. Es que aquí yo creo que va a ser interesante porque esto pone a prueba todo el sistema procesal penal. Los fiscales no pueden seguir funcionando como que este era el típico caso de el hurto que simplemente gestionan sus casos. Esto significa una forma de investigar completamente distinta. Esto significa también tener equipos en términos de gestión, pero también de apoyo a víctimas y testigos. Estamos en otro momento político y que las instituciones van a tener que adecuar sus acciones frente a lo que ha sucedido en Chile en esta semana. Bueno, y de hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos no es el único que ha puesto querellas. El Consejo de Defensa del Estado también presentó por tortura y abuso sexual contra carabineros de la 51ª comisaría en Pedro Aguirre Cerda. Este alto porcentaje de abuso contra mujeres en este estado en el que estamos. Bueno, uno tiene que pensar y no tiene... O sea, primero, ya dije, uno no puede ir tan lejos, necesita nada más que pensar qué es lo que pasó con el movimiento estudiantil, las protestas en el año 2011. Pero como los países que no recuerdan su historia repiten los mismos errores, esto fue algo que sucedió durante la dictadura. La violencia y la tortura respecto a las mujeres cobró un elemento de agresiones sexuales. La mayor parte de las mujeres que también lo fueron de agresiones de carácter sexual. Entonces, estamos de alguna manera repitiendo. Ahora, el desnudamiento y el desnudamiento forzado, creo yo, debe insertarse y pensarse como parte de una cultura institucional. Uno no puede pensar que desde Arica a Punta Arenas se repite esta conducta. Mi tesis, o mi hipótesis más bien, es que lo que aquí hay son conductas aprendidas. Si al interior del ejército hay ritos, al interior de carabineros, por ejemplo, las formas de disciplinar es a través de la esencialmente el desnudamiento. Esto es lo que estamos viendo. O sea, no le vamos, comillas, a pegar a una mujer,
pero la vamos a desnudar, la vamos a denigrar. Uno tiene que mirar con mucho más profundidad qué es lo que está pasando en esas instituciones. ¿Pero será entonces que, por ejemplo, están fallando los protocolos policiales o que tiene algo que ver más bien como con la educación que se da a los carabineros, por ejemplo? O sea, yo no puedo pensar de que uno podría pensar que este es un problema de ausencia de criterio. Yo no puedo pensar que yo necesito decir que yo no voy a persona hacerle hacer sentadillas como parte de un problema de un protocolo. Esto tiene que ver con una cultura institucional, una forma, digamos, de... porque ya las personas están detenidas, todas estas mujeres estaban detenidas, que esto pueda ser, digamos, hecho sin ningún tipo de consecuencia y nadie se lo pregunte. Entonces, aquí hay un problema de formación, pero si es que la formación que se ha venido dando durante todos estos años, desde la recuperación democrática del año 90, es una cuestión tan superficial, tan de 1 centímetro de profundidad, que no logra permear la cultura de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. O sea, esto tiene que ver más que con una educación, digamos, de la institución, es como con una, ¿usted considera como con una falta de criterio, tal vez? Es que hay dos cosas. Uno, hay un problema de cultura institucional. El segundo es cómo y qué tipo de capacitación las fuerzas de orden y seguridad reciben. Y el tercero es la ausencia de criterio. O sea, yo no puedo pensar que simplemente necesito tener puesto en el papel, está prohibido desnudar a una persona que no sea en un contexto que estoy buscando armas. Yo no puedo creer que aquí vamos a desnudar a las mujeres, vamos a manosear a las mujeres, ¿para buscar qué? ¿Qué es lo que pretende encontrar en las mujeres que están en la calle? Entonces, por eso digo que uno tiene que pensarlo como en estos 3 niveles, a mi juicio. Bueno, hace 2 días estamos conversando con Lidia Casas, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Hace 2 días un grupo de mujeres llegó a las afueras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para protestar con la idea de querer sacar o pedirle en el fondo la renuncia a la ministra Pla. ¿Qué le parece a usted el rol que ha tenido la ministra en este estallido social y particularmente frente a estos casos de abuso sexual? Primero la pregunta es ¿qué rol ha tenido? Y el rol que ha tenido es como de silencio. Yo creo que una ministra que está en un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no ha estado a la altura de las circunstancias de ninguna manera. Una cosa es hablar del femicidio y hablar de la violencia en el marco de pareja y luego hacerse cargo cuando esa violencia la ejercen agentes del Estado. Cuando ella sale finalmente a hablar, ya han pasado muchísimas semanas y ella mantuvo más que un discreto silencio. Yo creo que un silencio que es un tanto avergonzante para una ministra de la Mujer, que se queda absolutamente en silencio cuando desde el día 1 el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue señalando lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué rol cabe? No sé si simplemente sacarla resuelve el problema, sino que al interior del gobierno haber reconocido de estas violaciones que estaban ocurriendo. Bueno, yo creo que le pasó al gobierno en su conjunto, en decir que un constante discurso de la seguridad pública, un discurso que no se hacía cargo de lo que estaba pasando en la calle y que finalmente con Human Rights Watch dice, bueno, ahora tomamos con cierto pesar este informe. Pero lo mismo le pasó, quiero decir, a la subsecretaria de Derechos Humanos. Su rol en las primeras semanas era de completa ausencia. Es cierto. Por lo tanto, estuvo completamente en silencio. Exactamente. Entonces tenemos a una ministra de la Mujer que no dice nada sobre el tema y luego tenemos a una subsecretaria cuya función es la promoción y protección de derechos humanos y que guarda total y completo silencio. Y solamente sale a hablar cuando llega Human Rights Watch con su informe. No se explica. Debo hacer una acotación. Nosotros personalmente nos comunicamos con la gente de la subsecretaria de Derechos Humanos y nos dijo que no quería hablar hasta que esto bajara un poco. Entonces, ahí uno se pregunta cómo es posible que no quiera dar la cara en el fondo. Y por lo que recuerdo, la ministra Pla, cuando apareció a hablar, fue cuando se agredió a carabineras con las bombas Molotov y le fue a dar el apoyo a las carabineras y mucha gente decía, pero ministra, ¿y el resto de las mujeres que han sido agredidas durante todas estas semanas de estallido social? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo es posible que no se pueda decir nada, que usted no diga nada al respecto? Pero cuando se hiere, que obviamente no vamos a decir que no es importante, por supuesto que sí, y también
valen igual que las otras mujeres, pero por eso mismo. ¿Por qué sale a hablar cuando hay carabineras agredidas y no cuando hay civiles agredidas? Porque yo creo que trata de hacer un punto a partir de las carabineras. Porque está, digamos, en una línea que venía sosteniendo el gobierno de seguridad pública, de las agresiones a carabineros, que sí son ciertas. Pero el gobierno no pudo desconocer más la intensidad de las violaciones que se han producido. Y uno de los que sí salió en algún momento y que luego cambió también su narrativa es el ministro Mañalich, que fue el primero en reconocer la existencia de violaciones con los traumas oculares, pero que después echó pie para atrás. Entonces dice, no, en realidad no son tantos los que han perdido la vista. A ver, pero ese no es el punto, señor ministro, es la cantidad. Que haya uno que haya perdido la vista. Entonces ya tenemos un problema. Entonces yo creo que la ministra Pla se posicionó y en general las ministras de la mujer siempre tienen una muy buena evaluación. Uno puede mirar Carolina Schmidt y otras que tienen buena aprobación en el gabinete. Pero en este contexto, una ministra que no sea capaz de hablar de la violencia sexual por parte de agentes del Estado es una ministra que entonces nunca ha entendido cuál y qué significa violencia de género. Estamos conversando con Lidia Casas, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Lo anunciamos al comienzo, partimos esta conversación con esta intervención de la agrupación porteña Las Tesis, que ha recorrido el mundo, que ha recorrido varias ciudades de Chile, de hecho, en Villa Alemana, en Concepción, en Valparaíso, y también obviamente ha estado en París, en Barcelona, en muchas ciudades, replicando el canto o traducido, ya sea las mexicanas me parece que le pusieron también algunas otras frases. Entonces, quiero saber, ¿qué le pareció esta intervención? ¿Cuál fue su primera reacción cuando lo vio? Bueno, yo creo que la intervención de Las Tesis hace una increpa, interpela a todos los poderes del Estado, interpela también a la sociedad. ¿Y por qué se viraliza? ¿Por qué se hace universal? Es porque es una experiencia universal. Hay una parte, por ejemplo, que uno mira, en Chile se habla del juez, en la francesa le dicen la justice. ¿Y por qué lo están diciendo? Porque la experiencia en general de mujeres frente a la violencia sexual es de descrédito, es de revictimización, es de no creer. O sea, el caso creo que más dramático y que llegó aparte del movimiento Me Too fue el de La Manada. ¿Y qué pasó con aquellos agresores, aquellos violadores, que fueron no uno, sino que varios que en una manada agreden sexualmente a una chica? Entonces, por eso la tesis tiene la fuerza de hablar un lenguaje universal, una narrativa que le llega a cualquier mujer del mundo. Que mi experiencia es que cualquiera de ustedes en algún minuto sea violador, que es la forma más extrema de violencia, pero hay otras formas de agresión sexual que están allí, que se naturalizan y que luego el sistema no es capaz de reconocer. Y bueno, la idea de que también el Estado, lo están pensando también en el momento político actual, en que es el Estado también el que te sigue violentando. El Estado te violenta cuando no te cree. El Estado te violenta cuando te hacen no una, sino 20.000 pruebas distintas para ver si tu relato es verosímil. Un Estado te violenta cuando colocan una serie de obstáculos y trabas para que una mujer no pueda terminar un embarazo en caso de violación. O cuando te digan, cuánto lo siento, usted ya no tiene 14 semanas, sino que tiene 14 semanas y un día y por lo tanto no puede, como tú, niña de 12 años, acceder a un aborto. Eso es muy violento y esa es una forma de violencia que perpetúa el Estado, que pueden perpetuar particulares y que puede perpetuar, digamos, los distintos agentes del Estado. Le quiero mostrar un tuit que hizo un psicólogo de nombre Miguel, lo estamos viendo ahí en pantalla. Dice, llevo 10 años trabajando con víctimas de delitos sexuales y puedo decir que lo que hicieron Las Tesis es 100 veces más potente y reparatorio que todas las políticas de gobierno implementadas en 20 años. Es un poco lo que usted hablaba hace un rato, ¿no? Lo que este lenguaje universal, este hecho de que todas las mujeres se pueden identificar de una manera u otra con la letra y que si no agregan ciertas frases, como por ejemplo creo que en Villa Alemana hablaron de este tema justamente, del aborto, que si el aborto fuera libre y universal, había ciertas personas que no existirían, eso es lo que dijeron en Villa Alemana, pero en el fondo eso también demuestra que el Estado tal vez ha hecho oídos sordos a todo este clamor que tienen las mujeres desde antes del estallido social. Bueno, de hecho, volviendo a la violencia simbólica, cuando el diputado Lorenzini dijo que
todas las mujeres, digamos, pasadita de copa, todas después de eso, ellas van a terminar diciendo que fueron violadas. Esa es una forma muy violenta de referirse a las mujeres y particularmente a las mujeres que sufren agresiones sexuales. Es minimizar, es ridiculizar, pero no es hacerse cargo de la realidad de muchas mujeres en Chile y en otras partes del mundo. Es descreer, es no confiar en las mujeres. Entonces siempre somos sujetas sospechosas para la justicia, para los políticos, etc. Y ahí hay una forma muy concreta de violencia simbólica por parte de quien ejerce un cargo, que detenta un cargo público. Bueno, estábamos con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Se nos hizo cortísimo el tiempo, entonces le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bien. Vamos a continuar con nuestro noticiario. Vamos a tener a Pablo Contreras, doctor en Derecho, autor del Diccionario Constitucional Chileno, a la vuelta de este buen consejo. Bien, continuamos con este punto noticias y ya está con nosotros en el estudio Pablo Contreras. Él es doctor en Derecho, autor del Diccionario Constitucional Chileno que tenemos aquí, ya vamos a conversar sobre esto, y además es profesor de la Universidad Autónoma. Pablo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Tenemos aquí un tremendo libro que se llama Diccionario Constitucional Chileno. Si ustedes se fijan, aquí es bastante grande, parece una enciclopedia de esas antiguas que tal vez ya no están presentes en las casas. ¿De qué se trata este Diccionario Constitucional Chileno? Bueno, la idea era básicamente tener un libro en donde están todos los conceptos de la Constitución chilena actual y algunos conceptos de teoría constitucional que permiten entender qué es una constitución, qué regula, cuáles son sus alcances. Y nosotros cuando iniciamos esto, con otros dos autores más que están ahí, Gonzalo García y Victoria Martínez, estábamos pensando en nuestros estudiantes de primer año de Derecho que llegaban a la universidad y que tenían dificultades a veces de aproximarse a los términos. ¿Por qué? Porque es difícil leer el libro, pero pensamos en un enfoque, como bien dices tú, más enciclopédico. Uno hoy día diría como Wikipedia, en donde en unas pocas páginas tú lees un concepto y te haces una idea de qué se trata esto. Entonces, por ejemplo, recurso de protección. ¿Qué es un recurso de protección? Tú buscas recurso de protección y en 5 páginas tienes una película, una sinopsis, si quieres, de qué se trata eso. Eso pasa con todos los derechos, los órganos del Estado, los principales órganos del Estado. La idea es precisamente que sea una enciclopedia para esa consulta, para ir saltando, para que tú te puedas autoeducar de alguna forma de las dudas que tienes sobre la Constitución chilena y el régimen constitucional chileno. Algo bastante necesario, sobre todo en estos tiempos en los que, por lo que entiendo, el libro de la Constitución se ha convertido en un bestseller en nuestro país. De hecho, al respecto, yo recuerdo que a mí en el colegio me hicieron leer la Constitución y estudiarla por ahí en octavo básico, pero debo decir que yo iba en un colegio privilegiado, iba en el Carmela Carvajal, entonces ahí nosotras teníamos bastante como conciencia, digamos, política. Entonces, no es el caso de todos los colegios. Entonces, yo lo leí, pero hay mucha gente que no. ¿Cómo evalúa usted el conocimiento que hay hoy de la gente común y tal vez de sus alumnos también de la Constitución chilena? Bueno, hay que partir de la base que el ramo, la asignatura de educación cívica, ahora formación ciudadana, se eliminó del currículum escolar. ¿Qué le parece a usted eso? O sea, la idea original era transversalizarlo. Eso suponía que en las distintas asignaturas tenían que poder básicamente pasar los contenidos y las materias asociadas a eso. Pero cuando se transversaliza, digamos, cada materia tiene que pasarlo, ninguna materia lo pasa, entonces se pierden los contenidos. Yo creo que efectivamente lo que nos dimos cuenta hoy día es que hay un vacío cívico, un vacío de formación ciudadana. Y entonces lo que nosotros notábamos es que llegaban estudiantes que no sabían del Estado, no sabían la relación del ciudadano con el Estado, con reglas básicas de la democracia o cuáles eran sus derechos. Entonces ahí había un alfabeto cívico que estaba perdido. Y por eso teníamos esta idea de tener un gran libro, pero que fuera como el manual de Petete, digamos, que tuviera, yo sé que con esto se me cae el carnet, pero que tuviera esas respuestas para un buen ejemplo para la gente en casa. Y también el sistema político reaccionó a esto. O
sea, en el gobierno pasado se pasa una ley precisamente para volver a retomar la formación ciudadana y para hacerle el espacio a esos contenidos. No podemos estar formando solamente trabajadores, consumidores o profesionales. Tenemos que formar ciudadanos. Y es una tarea escolar, obviamente, pero también una tarea en las universidades. Y ahí este libro trata de contribuir en eso. Hoy día la necesidad es clara. No solo porque la gente está comprando en la Constitución, sino porque se está organizando en cabildos, en foros, están invitando a gente para conversar sobre los temas que nos interesan a todos. Cómo vivir en conjunto en esta comunidad política. ¿Qué instituciones queremos tener? ¿Cuáles debiesen ser nuestros derechos? Y en ese apetito por conocimiento aparece la Constitución. Y en eso tenemos que contribuir todos y todas. Bueno, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Usted ve algún tipo de relación entre, por ejemplo, la disminución, desde el momento en que se hizo el voto voluntario, la disminución de la participación política con esta no educación cívica? Yo creo que hay que ser bien cuidadosos con eso. Una cosa es que efectivamente, y esto está empíricamente establecido, empieza a disminuir la votación con el voto voluntario. Pero eso no significa que la participación política haya empezado a cesar o a disminuir. Y si uno observa, lo que empieza a pasar es que la participación política se manifiesta en otras esferas de la vida. Y ahí uno ve movilizaciones a nivel de las regiones, los estudiantes, las mujeres. Lo que uno ve es que se empieza a reorganizar, pero no orgánicamente a través del sufragio. Y lo que vemos con el Octubre Rojo que tenemos en Chile... Lo han llamado de muchas formas, el Despertar de Chile, la Primavera de Chile, el 180, bueno, entonces este es uno que no había escuchado, el Octubre Rojo. Yo creo que es parte de la participación política actual, la proliferación de cabildos, encuentros autoconvocados, foros, es también parte de eso. Es una forma de participación política que no está orgánicamente institucionalizada como marcar una cédula, un voto y elegir representantes. Y eso también tiene que ser un llamado de atención a cómo enfrentamos el proceso constituyente que está en ciernes. Porque no puede ser solo sufragio, no puede ser solo un voto en abril o un voto eventualmente de delegados constituyentes, sino que además tiene que ser espacios de deliberación, de conversación, de discusión sobre las cosas que queremos, y eso tiene que tener cierto canal de comunicación con una eventual convención constitucional o asamblea constituyente. Bueno, este diccionario constitucional chileno lo estaba hojeando hace un rato, que dice, por ejemplo, derecho al asilo, hay varios términos, el bien común, por los hombres, que son cosas que uno lee en la Constitución, pero que en el fondo no necesariamente la entiende. De hecho, hay una entrevista hoy día en las últimas noticias de un politólogo chileno que está en Italia, que dice que nosotros deberíamos escribir una constitución que la gente pueda leer en el metro, que sea algo muy entendible, que en el fondo requiera tal vez de menos tecnicismos para que la gente pueda entenderlo. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, eso es parte de cuánta cercanía o cuánta identificación podemos tener nosotros los ciudadanos y ciudadanas con el texto constitucional. Y de hecho hay varias tendencias desde el punto de vista del derecho comparado en avanzar en la claridad del lenguaje, de que efectivamente los textos jurídicos puedan ser leídos por el ciudadano al cual van a ser aplicados. Y en este mundo... Perdón, ahí estamos viendo la entrevista. Hagamos una constitución que se pueda leer en el metro en un par de días. Claro, ese es Kenneth Bunker, ¿no? Exactamente, sí, Kenneth Bunker. Efectivamente. Sí. Ahora, eso también tiene un poquito de idealización de ciertas constituciones de antaño. La constitución estadounidense, que se lee como si es un documento político, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, ¿se fijan? O el Congreso no podrá hacer una ley que elimine o restrinja la libertad de expresión. Pero también hay que tener claro que hay cuestiones que son jurídicas, pero que debiesen ser parte de un acuerdo político en donde todos nos podamos ver reconocidos. Entonces, por un lado debe tener un lenguaje claro, pero por el otro también es un lenguaje que sea susceptible de su transformación política a través del Parlamento. Mandato sea a través del Foro Democrático, a través del Congreso Nacional. Aquí tenemos el libro de Pablo Contreras, doctor en Derecho, autor del Diccionario Constitucional Chileno y profesor de la Universidad Autónoma, con quien estamos conversando aquí en estudio. Una pregunta que se ha hecho bastante en estos días es: ¿de qué manera influye realmente la Constitución en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se ve reflejada? Bueno, hay varios ejemplos. A ver, lo primero que hay que decir es que una Constitución lo que hace es regular la organización del poder con sus principales órganos,
y por eso está el presidente, el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Y la otra parte es la definición de los derechos de las personas en su relación con el Estado. Cuando uno tiene claro esa mínima definición, uno puede entender que las normas que están ahí impactan en cómo se adoptan las leyes, por ejemplo, o en cuáles son mis derechos en contra del Estado. Y tomemos un ejemplo, quizás para los capitalinos no es tan relevante en su vida diaria. Pero por favor, nos ven muchas personas de región, así que es bueno. Por eso mismo, hagamos un ejemplo que sea de región. Pensemos en esas zonas donde hay un problema de sequía gravísimo. Lo que la Constitución hoy día asegura es un derecho de propiedad privada sobre el aprovechamiento de las aguas. La estructura de distribución del agua está sometida a reglas de propiedad privada. Si eso no determina la posibilidad que hoy día tienen ciertas zonas de tener agua para el consumo humano, no sé qué más vital puede ser la conexión de una Constitución con tu actividad totalmente cotidiana, desde que te despiertas, te tratas de lavar la cara, ir al baño o ducharte, o tratar de cocinar. Fíjate, el agua como un elemento vital. Bueno, lo que hace el artículo 19, número 24, es garantizar un derecho de propiedad privada a quienes tienen derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, ese es un ejemplo súper claro, súper nítido de cómo la Constitución afecta cómo nos ordenamos en la vida en común. Cómo vamos a administrar el recurso, que es un recurso escaso, el agua, y dónde van a estar las prioridades. Entonces, el día de mañana, cuando discutamos si eventualmente gana el sí en el plebiscito de abril, si discutimos una nueva Constitución, una de las cuestiones que yo diría es, discutamos. ¿A usted le parece bien que el agua pueda ser sometida a propiedad privada o debiese ser con ciertos resguardos para proteger el consumo humano? Entonces ahí estamos hablando de una cuestión que afecta el día a día de miles de chilenos. Lo pregunto específicamente porque hay algunos sectores políticos que dicen que el cambio de la Constitución no es algo urgente, no es algo que va a responder necesariamente a las demandas que hay en la calle. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es que esto es bien curioso porque aparece rápidamente la paradoja de que parece que no es tan importante, pero no quieren cambiarla, y entonces uno dice, es como el meme Bombo Fica, ¿eh? Esto es sospechoso parece, ¿no? Entonces uno dice, pero algo de importante debe tener, ¿o no? Algo de resultados debe generar que sí afectan en la vida diaria de las personas. Le pongo otro ejemplo, mire, fíjese. En el gobierno del presidente Lagos se intentó generar una reforma que después se llamó Auge, en donde parte de la cotización de salud se distribuía de forma solidaria. Y sectores de entonces la oposición, la derecha, y representantes de la academia, de hecho un expresidente del Tribunal Constitucional, dijo: esto sería inconstitucional porque afectaría la propiedad privada de los trabajadores sobre sus cotizaciones de salud. Y por eso no prosperó, y de hecho el financiamiento del Auge se hace en base a impuestos, en base a rentas generales. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo mejoramos la salud? ¿De dónde sacamos los recursos? Y uno de los mecanismos precisamente era inconstitucional. Entonces no podemos tener mecanismos solidarios de redistribución de los recursos de las cotizaciones de salud porque la Constitución lo impediría. Y ahí uno vuelve a decir, entonces parece que la Constitución nuevamente sí importa porque permite o prohíbe ciertos resultados que afectan la vida de las personas. Entiendo que usted también es director del Centro de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de Chile. Y por eso mismo, respecto del ejemplo que nos daba, por ejemplo, del agua y todo, y lo que le acabo de preguntar respecto de si es necesario o no cambiar la Constitución, respondiendo a las demandas que hay en la calle. ¿La Constitución actualmente está garantizando el acceso, por ejemplo, a la salud o a la educación? Claro, mire, la forma en que la Constitución regula estos derechos deja algunas cuestiones a la ley, y esas leyes en su momento fueron creadas bajo, por ejemplo, el régimen militar, bajo la dictadura. Entonces, el decreto de ley que regula las administradoras de fondos de pensiones se estableció en esa época, y el derecho de la Constitución viene a empalmarse con esa legislación. Pero déjeme ponerle otro ejemplo. ¿Qué asegura la Constitución respecto del derecho a la salud? ¿Qué cosa usted, de hecho, puede ir a tribunales y reclamar? Eso es lo que todos nos preguntamos. El derecho a elegir entre el sistema privado y el sistema público. Eso es lo que le garantiza la Constitución para reclamar en tribunales. De que usted no pueda ser obligado a estar solo en el sistema público de salud. Y entonces ahí uno pregunta, bueno, ¿quién tiene realmente libertad para elegir entre el sistema privado y el sistema público?
Sí, en el fondo estamos metidos en un sistema en el que nos un poco obliga, ¿no?, a estar en el sistema público si es que no puedes pagar uno privado. No puedes pagar. Precisamente, hay una cita de un francés muy ilustrativa. Tanto ricos y pobres tienen la misma libertad de dormir bajo el puente. Y es básicamente lo mismo. Quienes no tienen recursos para pagar y optar al sistema privado están atrapados en, comillas, el sector público y solo financian el sector público. Y eso es el 83% de la población. O sea, solo el 17% más rico de Chile tiene acceso al sistema privado ISAPRES. Entonces uno dice, hay cosas que la Constitución asegura o regula de alguna forma para preservar el sistema que se impuso a través de reglas durante los 70 y los 80 en este país. Estamos conversando con Pablo Contreras, él es doctor en Derecho, autor del Diccionario Constitucional Chileno que tenemos aquí y profesor de la Universidad Autónoma. Eduardo Engel dijo hoy día que propuso un sistema que, porque a todos estamos preguntándonos un poco por el tema de la convención constituyente o de la convención mixta que propusieron nuestros parlamentarios, ¿no? Pero hay varias discusiones respecto de, por ejemplo, de la paridad de género, por ejemplo, respecto de la representatividad de la comunidad LGBTI, de los discapacitados, de los independientes. Y él propuso lo siguiente, dice, el tema de la paridad de género en quienes redacten una posible nueva constitución está en el centro del debate. Y él propone que deberíamos tener dos elecciones en paralelo, una de 155 mujeres y otra de 155 hombres. Entonces eso significa que cada persona tiene 2 votos. Es como si estuviéramos votando por diputados y diputadas, ¿no? Como que se hiciera una diferencia ahí. ¿Qué le parece a usted este sistema que propone Eduardo Engel? Bueno, yo creo que efectivamente lo que estamos discutiendo hoy día, fíjese que es cómo implementar el acuerdo por la nueva Constitución, que requiere reglas, que requiere reformas constitucionales. Que todavía no se ha dado ninguna regla. Efectivamente, de hecho la Comisión Técnica todavía no nos da a conocer cuál es el proyecto para que nosotros podamos evaluarlo. Solamente sabemos que hay un acuerdo, nada más. Claro, y eso tampoco dice nada sobre pueblos indígenas, independientes, solo dice muy poquito de voto obligatorio y de mujeres. Y ahí uno debiese ver cómo lo que se está buscando desde la ciudadanía, desde los movimientos sociales, desde organizaciones de mujeres, es presionar para abrir canales democráticos. Y en eso lograr mejor representatividad. Nuestro Congreso chileno es muy poco representativo. Antes de la reforma al sistema binominal, teníamos índices de representación de mujeres que eran peores que los países árabes. Y después de la reforma subió muy poco, o sea, subió alrededor de 20, 23%. Esto es poco, entonces todavía hay espacio para corregir la desigualdad entre hombres y mujeres en un órgano representativo como ese órgano constituyente. Y aquí esta es una de las propuestas, hay varias propuestas para ser bien honesto. Y yo creo que hay que evaluarlo, porque efectivamente la que ya existe es la cuota electoral, que en la conformación de las listas, ninguna lista puede tener más de un 60% de personas de un sexo. Entonces no pueden haber, si son 10, no pueden haber más de 6 hombres, pero tampoco más de 6 mujeres. Pero eso lo vimos en la elección pasada y lo que hizo fue que el número de mujeres llegara a un 20, 23%, no un 51% como es actualmente, conforme al censo, la representación de mujeres en todo el total de la población. Entonces estos otros mecanismos permiten corregir eso. Una posibilidad es una cuota después de haber hecho la elección y con la votación, de manera tal de que las mujeres van subiendo o los hombres van subiendo para tratar de corregir a la llegada cuántos votos se van a traducir en escaño. Y la otra posibilidad es esta. Esta tiene sus complejidades. A mí la que más me gusta, por ejemplo, es la de lista cerrada, con orden entre hombres y mujeres, pero es una propuesta que puede tener mucha resistencia de parte de los partidos políticos y es difícil de explicar a la ciudadanía. Esta propuesta tiene una virtud de ser muy clara, digamos. Vamos a querer un órgano lo más paritario posible, entonces tenga 2 votos. Y así se asegura de que van a llegar hombres y mujeres a ese órgano constituyente de igual pie. Si ocupamos el sistema actual, lo más probable es que el número oscile entre los 20, los 30, no creo que supere los 40% de mujeres electas en el órgano constituyente. ¿Por qué es tan importante que sea paritario y no sea una cuota de género? Bueno, porque
es importante precisamente porque las mujeres han estado ausentes de estos debates. Y lo mismo pasa con los pueblos indígenas. Y yo creo que estos son los dos casos más importantes en la determinación de la representatividad del órgano constituyente. Entonces, no basta una cuota, porque como vimos, la cuota electoral hace que uno llegue a un 20, 23, y si le ponemos muchas ganas puede ser que llegue a un 30, pero eso no corrige la invisibilización de agendas de mujeres que debiesen estar, uno pensaría, digamos, al 51%. Hay una jueza de la Corte Suprema estadounidense que le preguntaron cuántas mujeres debería haber en la Corte Suprema de Estados Unidos para alcanzar el feminismo. Bueno, decía 9. Eso sería justicia, y son 9 ministras. Entonces, lo que está es, durante mucho tiempo estuvieron solo hombres, y las decisiones se tomaron en base a solo hombres. Lo que estamos hablando hoy día es cómo generar un órgano más representativo de esas demandas que aparecieron, se explotaron, digamos, en el 8M, pero que siguen apareciendo en el marco de las movilizaciones sociales. Estuvimos con Pablo Contreras, doctor en Derecho, autor del Diccionario Constitucional Chileno, que lo hemos estado mostrando durante esta entrevista, profesor también de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos hace corto el tiempo con estas entrevistas. Ojalá pudiera venir nuevamente, porque la verdad que yo creo que quedó todo muy claro respecto de este proceso, y obviamente a medida que vayan saliendo otras, ojalá pronto aparezca, por ejemplo, el mecanismo con el que se va a elegir a la Convención Constituyente o mixta. Exactamente. Yo creo que eso es clave, digamos, la interacción entre la ciudadanía y esos lugares en donde se toman estas decisiones que nos van a afectar a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Pablo, por estar con nosotros. Bien, vamos a continuar vamos a tener un invitado llamado Gonzalo Muñoz. Él es profesor de Historia de la Universidad Diego Portales también. Y vamos a conversar con él respecto de esto que hizo noticia la semana pasada con la ministra Cubillos, que venía acusando que había un adoctrinamiento político en los colegios, y también el sector de la oposición estaba pensando en hacer, más bien del oficialismo, estaba pensando en hacer un proyecto de ley al respecto. Específicamente se dijo que la ministra Cubillo dijo que existía una serie de medidas contra el adoctrinamiento político a menores en colegios y jardines infantiles, luego de recibir varias denuncias, una veintena de denuncias al respecto. Ya está con nosotros Gonzalo Muñoz, profesor de Historia de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy sociólogo, en realidad profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Profesor de la Facultad de Educación. Por favor, es mejor hacer la distinción. ¿Qué le parece a usted? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece a usted este adoctrinamiento político que acusa la ministra Cubillos? ¿Usted considera que eso existe hoy en día en los colegios y en los jardines infantiles? Yo creo que no es un problema del sistema educacional chileno. Para ser justo, la verdad es que yo creo que lo que hizo la ministra de Educación al dar esta señal la semana pasada de que lo que había que hacer y que debía ser un objeto de preocupación de las políticas educacionales en Chile era la persecución y la sanción de profesores y establecimientos educacionales que se estarían aprovechando, por decirlo así, de la situación del estallido social para hacer proselitismo político partidario, digamos, que es un poco lo que planteó la ministra de Educación al anunciar un conjunto de señales y medidas, entre ellas el apoyo a un proyecto de ley que presentarían algunos parlamentarios. A mí me parece que más bien no va en la dirección correcta, sobre todo en el sentido de que está muy desconectado de la realidad de lo que está ocurriendo en el sistema educacional. Hoy día lo que el sistema en realidad requiere es más bien herramientas y para tener un diálogo democrático que se está sosteniendo en muchos lugares a propósito de lo que está ocurriendo. Los niños y los jóvenes han empujado este diálogo que el país está teniendo, afortunadamente. O sea, recordemos que fueron los estudiantes los que comenzaron con este esto partió desde ahí, y creo que hay que agradecerles a ellos. Creo que hay que entregar herramientas para que ese proceso se haga de manera muy razonable y muy pedagógica, además, los establecimientos educacionales. Y uno debe tener a las autoridades, además de educación, preocupadas de eso, preocupadas de cómo orientar ese proceso, más que amedrentar, digamos, al sistema educacional respecto de algo que de verdad yo creo que no es el problema. Mi explicación sobre esto es que más bien el Ministerio de Educación trató de llevar la atención hacia otro lado, muy particulares de uso, digamos, no oficioso y no positivo de esta situación, pero me imagino que son casos muy particulares, son lo que hemos conocido, y además ya hay herramientas jurídicas para abordarlas. El punto de fondo, creo yo, acá es que no es justo para el país hoy día, que ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años por avanzar hacia un sistema educativo que sea lo más
amplio posible en su mirada, digamos, a dar este mazazo, creo yo, que dio la ministra de Educación a todos los actores y sobre todo a los profesores y profesoras, en los cuales yo creo que tenemos suficiente evidencia para confiar, para depositar en ellos un proceso educativo muy potente, además, y con las herramientas necesarias para abordar lo que estamos viendo en el país, más que desconfiar de ellos, como se dio una señal muy preocupante, en mi opinión, en las últimas semanas, digamos. Sin embargo, la ministra Cubillos hablaba específicamente de, por ejemplo, casos de niños pequeños en jardines infantiles que gritaban consignas políticas, no necesariamente sabiendo lo que eso significaba. Y obviamente lo que ella acusaba era que esto era algo implementado por los profesores, digamos, implantado por los profesores dentro y que les enseñaban estas consignas. ¿Eso se podría considerar adoctrinamiento político? Yo creo que hay casos que si efectivamente se cumple con esa acusación que las autoridades están haciendo, como yo decía hace un rato, hay herramientas para efectivamente investigarlas, la Superintendencia de Educación las tiene y sobre eso tomar decisiones si es que es necesario. Yo creo que efectivamente si es que uno descubriera, por ejemplo, de que hay un intencionamiento específico de un sostenedor o de un director de un establecimiento, un profesor, frente a algunas de esas imágenes, para lo cual no hay ninguna evidencia, porque lo que vimos en redes sociales fueron un conjunto de niños, jóvenes, desde cantando "El pueblo unido jamás será vencido", ¿verdad?, hasta gritando un conjunto de otros epítetos contra las autoridades nacionales, ¿verdad? Cosa que la sociedad chilena, o una parte de la sociedad chilena muy importante, mayoritaria diría yo, está haciendo. Los niños están viendo de distinta manera, están viviendo los cacerolazos, están yendo también a manifestaciones, están viviendo en sus familias lo que está ocurriendo. Entonces también creo yo que no reconocer en parte que también lo que están viviendo nuestros niños y jóvenes, más que lo que requiere, más que digamos, una crítica de las autoridades y esta mirada más amedrentadora, insisto, requiere más bien, insisto, una mirada propiamente educativa, que no la hemos tenido desde el Ministerio de Educación, y que yo creo que es lo que uno debiera más bien priorizar en este tipo de casos. Si es que existen efectivamente evidencias, casos muy particulares que son preocupantes, donde hay denuncias además de los apoderados, eso legítimamente tiene que ser una preocupación y debiera abordarse en su mérito, pero pongamos esto en perspectiva. Yo creo que esto a nivel nacional no debiera ser una preocupación fundamental. No tenemos un sistema educativo con una historia de adoctrinamiento político, y si es que efectivamente debiéramos preocuparnos por el adoctrinamiento, debiéramos preocuparnos de otras preguntas que el país debiera hacerse: el rol de la religión, por ejemplo, en la educación obligatoria, el rol de un conjunto de otras cosas que el país ha venido haciendo y que creo que son bastante más preocupantes que, digamos, lo que hemos visto en redes sociales. No quiero minimizarlas, creo que hay que darle un espacio también de investigación cuando lo amerita, pero no es lo que el país hoy día se merece en términos de preocupación de las autoridades educacionales, en mi opinión, digamos. Bueno, y de hecho se ha hecho la crítica a las autoridades en su conjunto, digamos, de estarse deteniendo en ciertos puntos, como por ejemplo la vocera hablando del que a baila pasa, la ministra de Educación, como usted dice, viendo esta veintena de casos que en el fondo fueron las denuncias que le llegaron, y apoyando un proyecto de ley, o sea, tratando de tal vez dar vuelta el foco más que a las demandas sociales hacia cosas pequeñas. ¿Usted cree que esto necesita un proyecto de ley? No, para nada. Yo creo que, por lo que decía, primero porque hay herramientas. Si es que esto fuera efectivamente un problema, por muy acotado que lo fuese, hay herramientas jurídicas. Pero además yo creo que no lo es porque, y hay un problema de fondo en cómo se ha enfrentado este tema, porque efectivamente las prioridades que se abren y los desafíos que se abren fruto del estallido social para el debate educacional son muy grandes, son muy importantes, y uno lo que esperaría de todos los actores educacionales, liderados obviamente por las autoridades educacionales, es comenzar a abrir ese debate. Lo que hemos conocido más bien desde las autoridades en los últimos 40 días después del estallido es una invitación a conversar sobre el sistema de admisión en unos cabildos de apoderados, algo muy restrictivo, ¿verdad?, para el tipo de conversación que el país debiera tener, y ahora este proyecto de adoctrinamiento que lo que hace nuevamente generar división, controversia, conflicto. Yo creo que lo que el país hoy día está pidiendo a gritos es también diálogo, es también perspectiva. La crisis que estamos viviendo tiene que ver con la educación, tiene que ver con la infancia, y lo que uno, insisto, esperaría es que comenzáramos a abrir la ventana y la puerta a los debates sustantivos sobre cómo mejoramos la calidad de la educación, sobre qué vamos a hacer con algo que está agobiando a la familia chilena, endeudamiento educacional, sobre cómo vamos a abordar también una crítica que está fundamentalmente anclada a todo lo que nos han dicho los estudiantes, que es la crisis del mercado, de esta perspectiva tan individualista que tiene a la base nuestro sistema educacional. Esa es la conversación de fondo. Es cierto que uno no le puede pedir a un gobierno como este, un gobierno de derecha que más bien
parte de esas perspectivas que la vaya a transformar de fondo, pero al menos, ¿verdad?, seguir generando, al menos lo que uno esperaría es que no se siguiera generando la división, que no se siguiera generando conflicto y controversia, y que tuviéramos hoy día desde la educación un espacio de diálogo, un espacio de conversación. Yo vengo ahora justamente de un colegio en la comuna de San Miguel donde 300, 400 jóvenes de enseñanza media nos juntamos a dialogar sobre la nueva constitución, los desafíos educacionales que eso abre. Eso es lo que el país está vibrando, eso es lo que está ocurriendo, y el Ministerio de Educación debería estar impulsando ese proceso más que inhibiéndolo, como creo yo que se hace un poco con este proyecto, que además, dicho sea de paso, ni siquiera ha ingresado, ni siquiera se conoce su detalle, lo que vuelve a demostrar que aquí hubo más bien un esfuerzo comunicacional por creo yo, desviar un poquito la atención, generar una cierta tensión, más que de verdad preocuparnos. Lo importa que son los niños, las niñas, los jóvenes, y de verdad su educación, que es lo que en serio debiera ocuparnos hoy día. Estamos conversando con Gonzalo Muñoz, él es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Hablamos hace un rato con Pablo Contreras sobre la educación cívica, que es algo que francamente se sacó de la malla, y que, según nos decía Pablo, es algo que se decía que en algunas materias había que pasarlo, pero no había una en específico que tuviera la responsabilidad de enseñársela a los jóvenes. ¿Usted cree que les falta educación cívica a los jóvenes hoy día? A juzgar por lo que ha sido nuestra historia, efectivamente ha sido, yo diría, la formación ciudadana, que es el concepto que hoy día también ocupamos en educación para referirnos a la formación de esta perspectiva, ¿verdad?, de la ciudadanía en un sentido amplio para los jóvenes y los niños. Es cierto que se perdió una cierta perspectiva y una profundización de eso durante mucho tiempo. Para ser justo, tenemos una buena oportunidad como país, porque la formación ciudadana vuelve desde el próximo año en tercer y cuarto medio para los jóvenes, en el caso de la enseñanza media, en todo el tipo de establecimientos educacionales en nuestro país. Sin embargo, la formación ciudadana no se hace solamente en una asignatura, se hace también en una asamblea con los jóvenes, como te contaba yo en un establecimiento que estuve hace un ratito en San Miguel, un colegio particular subvencionado. Se hace también cuando se generan espacios de participación con los jóvenes en un consejo escolar, se hace cuando se fortalecen los centros de estudiantes, se hace cuando efectivamente la comunidad, la escuela, el liceo se transforma también en un espacio democrático. Yo insisto, no por nada lo que estamos viviendo hoy día ha sido empujado, ha sido fuertemente pulsado por los estudiantes. Eso es muy potente, eso hay que aprovecharlo, hay que escuchar mucho más a los estudiantes, sus necesidades formativas, y ahí evidentemente la formación ciudadana es un eje central, por lo que viene, por la contribución que va a hacer la nueva constitución y por la contribución que los jóvenes y las nuevas generaciones deben hacer a ese proceso. Eso es fundamental para el país. Entonces, yo creo que efectivamente, más allá de la asignatura de la educación cívica, yo creo que hoy día la invitación es a que todos quienes estamos vinculados al proceso educativo aprovechemos la escuela y el liceo y todos los espacios educativos que tengamos. También los medios cumplen un rol fundamental en esto para la formación ciudadana, para la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas en el país. Yo creo que hay mucha avidez de los jóvenes para esto, y es responsabilidad de los adultos, de las autoridades de nuevo, del Ministerio de Educación, de los actores educacionales, empujar esto y entregar las herramientas para eso, porque eso es lo que el país está pidiendo, digamos. Y es lo que uno esperaría también que ocurriera ahora, por ejemplo, con el proceso constituyente, donde yo creo que en cada uno de los establecimientos educacionales debiera producirse un debate, ¿verdad?, liderado con los profesores, pero con protagonismo de los estudiantes, también con los niños pequeños. Se ha dicho que los niños y las niñas más pequeñas no debieran tener a lo mejor tanta capacidad de participar en esto. Yo creo justamente lo contrario. Los niños y las niñas pequeñas tienen mucho que decirle también al país, han aprendido mucho en lo que estamos viviendo, y van a ser finalmente quienes van a ayudarnos en el futuro a salir de la trampa en la que estamos hoy día y la que nos van a permitir construir un país mejor. Como que a veces uno como que subestima un poco a los niños. Yo creo que nuestra sociedad adultocéntrica, nuestro sistema educacional es profundamente adultocéntrico, y yo creo que parte del cambio de paradigma al que nos estamos enfrentando hoy día en la sociedad, y para qué decir en la educación, implica romper un poquito esto. Significa obviamente situar los roles de cada uno, del profesor, de los adultos en ese proceso, pero significa también revisar el protagonismo que le hemos dado a los estudiantes, y donde yo insisto, yo creo que ahí hay parte importante de las respuestas del futuro, y creo que parte importante del debate entonces de los próximos años es cómo fortalecemos el protagonismo de los estudiantes, que son quienes nos van a ayudar hacia adelante a construir una mejor sociedad en Chile y en el mundo, creo. Nosotros hemos dicho en Punto Noticias hasta el cansancio que en el fondo los estudiantes son un poco voceros de sus familias, que hablábamos de la desconexión también de la ministra del Transporte cuando escuchaba a los estudiantes quejándose y decía, pero ¿cómo si a ustedes no se les subió el pasaje? Pero
Es que ese no es el punto. El punto es que aquí los estudiantes se dan cuenta de los dolores que tiene la sociedad y son ellos los que son tal vez más valientes que nosotros los adultos de ir y demostrarlo, ¿no? Y de saltar los torniquetes y decir, esto no es aceptable. Entonces, por eso mismo, pareciera ser que tenemos que darle más voz a los estudiantes y a los jóvenes, a los chicos, y enseñarles tal vez que ellos tienen una voz y que tienen algo que decir respecto de la política, de cómo se hace la política en el país. Totalmente, que tienen una voz, que son responsables del futuro, que tienen además un protagonismo que cumplir en los próximos años. A mí me gusta mucho recordar que una de las cosas que ocurrió en los últimos años fue lo que vimos en el Instituto Nacional, ¿verdad? Que fue, en mi opinión, una anticipación de lo que pasó finalmente con el estallido social en nuestro país. Eso es interesante. Ahí hubo una primera manifestación de una visión muy crítica de lo que estaba pasando en la educación. Ahí también se inició la evasión y también tuvimos episodios de mucha violencia, de mucha rabia de los jóvenes con la sociedad, de mucha también sensibilidad de lo que estábamos viendo contra la autoridad, ¿verdad? Y lo que se hizo desde el municipio de Santiago, desde las autoridades ministeriales, fue fundamentalmente criminalizar. Y discutimos de aula segura y no nos hicimos la pregunta sobre lo que estaba ahí en lo más profundo. Bueno, es lo que hoy día estamos ahora experimentando y discutiendo, por suerte, más en profundidad sobre la sociedad. Es lo mismo. Y ahí de nuevo, los jóvenes nos enseñaron ese camino, los niños nos están enseñando ese camino. Creo que esa es la mejor manifestación de que hay que escucharlos mucho más, ocupar el rol de los adultos que debemos ocupar en eso, ¿verdad? Orientar ese proceso con todo lo que implica el conocimiento, el valor de la experiencia, el valor justamente también y la sabiduría que puede proveer, ¿verdad? La vida, pero seamos también serios y mucho más humildes y reconozcamos el valor que tiene hoy día toda una generación mucho más sensible, mucho más consciente de la injusticia, mucho más además cariñosa, mucho más cuidadora respecto de su contexto. Yo creo que hacia allá es el tipo de sociedad que nos vamos a mover y ojalá si en educación lo escuchamos más a ellos y le damos también un mayor protagonismo, creo que vamos a llegar mucho más lejos y creo que vamos a ser un mejor país sin duda en los próximos años. Justamente sobre esto, ¿cómo cree usted que va a estar escrito en la historia este estallido social? ¿Cómo va a quedar? Yo creo que este estallido va a pasar en la historia cuando miremos en perspectiva en 40, 50 años como un momento en el cual la sociedad chilena efectivamente despertó de un letargo provocado por un tipo de sociedad que provocó mucho dolor, que provocó una herida en el país, pero quienes fueron conscientes de esa herida y quienes también más la sintieron, ¿verdad? Fruto de una infancia muy dolorosa, fruto de una juventud y una niñez también muy desigual, fueron los jóvenes que sin el miedo probablemente de nuestras generaciones fueron capaces de enrostrarnos a todos nosotros la urgencia de una transformación de fondo. Y yo creo que lo que va a pasar a la historia es eso, es justamente el impulso que esa nueva generación le dio, y también creo que va a pasar la historia de que ese estallido nos permitió revisarnos como sociedad en un sentido bien profundo, que nos permitió revisar la educación, pero un conjunto de otras áreas de la sociedad, y yo soy un convencido, y que nos permitió abrir las puertas a un cambio de paradigma bien profundo en cómo nos relacionamos y en cómo entendemos también la vida en comunidad, porque parte esencial del desafío que tenemos para adelante, creo yo, es entender las comunidades de una manera distinta, y para eso la educación, que finalmente es la antesala, el espejo del tipo de sociedad que queremos construir, eso es esencial. Tenemos que terminar con una educación que sigue siendo pensada desde la lógica de clases, tenemos que terminar con una educación que sigue pensada desde una perspectiva de un mercado competitivo que nos deshumaniza. O sea, todas aquellas cosas que son evidentes que hoy día no hicieron mal como sociedad, evidentemente no pueden seguir reflejadas en la educación, ¿verdad? Eso es de perogrullo. Bueno, ahora viene ese debate, yo lo encuentro apasionante, creo que los estudiantes nos mostraron ese camino. Tarea de todos ahora y de todas será avanzar en una dirección distinta, y creo que eso es una de las cosas lindas que vamos a tener para adelante como país, digamos. Hay que ver qué nombre habría que ponerle a este capítulo de la historia. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Estuvimos conversando con Gonzalo Muñoz, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya, se nos fue el noticiario, pasó muy rápido esta hora. Le recordamos que a las 22 horas, Mentiras Verdaderas, estará el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, el profesor Francisco Vidal y la periodista Mirna Schindler discutiendo toda la actualidad nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes.